a partir de ahí, yo siempre les digo a los muchachos jóvenes que agarren el toro por los cuernos. Uh-huh. Que esto funciona si le tienes amor, sentido, coherencia y sobre todo con estrategia y con visión y con objetivos muy concretos y directos de lo que quieres ser. Este consejo que les das, me acuerdo que también lo tocaste en la primera clase. En la primera clase que dijiste, a ver, o sea, olvídense del mito, ¿no? De que no se puede vivir de esto, ya están por salir y si ya acabaron es porque, o ya van a acabar es porque en realidad tienen amor a esto. En pocas palabras, el sentido de activar la sombra es aceptar tus propios miedos, tus propias soledades, tus propias angustias urbanas y actuales. O sea, ahorita con la pandemia, ahorita con la situación que estamos viviendo en el país, ahorita con toda la cuestión política y todo esto que está pasando, se desfasan y se mueven muchas cosas en general en la población. Uh-huh. Entonces, el hecho de que aceptes tus miedos, tus angustias, tus soledades, justo mi obra habla de eso. Entonces el hecho de hacer si te fijas, sí, es una vibración muy baja, sí, sí, que si es muy como constante, sí, y con cierto ritmo, sí te empieza a meter como en ondas, sí, mucho, sí, más profundas. ¿Qué onda, chiquitines? Espero estén muy chido. Soy Alejandro Chávez y quiero darles la bienvenida a Impulsarte Podcast. Un podcast dedicado al fácil entendimiento del arte, pláticas divertidas con personas que yo considero que son excelentes artistas y mejores seres humanos. Y pues nada, espero lo disfruten. Épale, ¿qué rollo? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Impulsarte Podcast. El día de hoy me encuentro con un gran personaje de la escena artística queretana, un gran ser humano, un gran amigo ya de bastante tiempo que hemos tenido la relación, y la verdad tiene un currículum bastante amplio. Simplemente les voy a dar 3 como títulos importantes. Es maestro, es licenciado en artes visuales por la ENAP, en la UNAM, maestro en grabado en la Escuela de San Carlos, igual de la UNAM, y doctor en Bellas Artes con cum laude. Padrísimo eso. Ahorita platicamos de eso, de la Universidad Complutense de Madrid, en España. Maestro Rubén Maya, ¿cómo estás, Rubén? Hola, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme aquí. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Ya lo tenía planeado, pero pues era poquito a poquito también irme soltando muy bien. Cómo hablar para no también quedar aquí como medio menzón. Bien, muy bien. Mi querido Rubén, platícanos. La verdad, yo he tenido muchísimas ganas de platicar. Trabajamos un rato en conjunto en tu taller de grabado, recién abriste, y desde ese entonces tengo bastantes preguntas de tu obra, personales un poco, pero vamos a empezar, como debe de ser, ¿no? Del principio. Okay. Empiezas tu gusto por el arte. Lo estaba escuchando, que empezó mucho por el paisaje, pero el paisaje desde la admiración, ¿no? Eres de Huimilpan, del municipio de Huimilpan, aquí en el estado de Querétaro, y tiene un paisaje pues un poco diferente a la capital. Así es. ¿No? Bastante. Sí. El frío que se siente, la neblina que baja en las montañas. ¿Cómo crees que haya influido mucho, eso a decidirte ser artista? Sí, bueno, pues fíjate que sí, definitivamente en los primeros años de producción, cuando estaba en la ENAP, ahora FAD de la UNAM, una de las cuestiones que como todo estudiante que buscamos como ese sentido de identidad artística o plástica, ¿sí? Había un cierto sentido de nostalgia por algo que yo no sabía qué era, uh-huh, y que ya con el pasar del tiempo me di cuenta que era justo
por Huimilpan, ¿no? Okay. Justo por los años, digamos, de niñez que pasé ahí. Y tiene que ver con lo que mencionaste, que Huimilpan tiene un paisaje distinto al semidesierto de lo que es la capital, el centro de Querétaro y un poquito más al norte. Es más de montaña, es un clima más de montaña. Y lógicamente es más alto, es más frío, es más... o sea, siempre es distinto, ¿no? Entonces yo crecí en una zona de Huimilpan donde está cerca del Picacho, cerca del Cuate, cerca de la zona arbolada con la frontera con Michoacán, que es donde están las lagunas de Servín, ahí cerquita de la Beata. O sea, en pocas palabras, nací en La Joya, Huimilpan, que es ya frontera con Amialco. De hecho, la frontera casi pasaba por nuestra casa, o sea, de límite de Amialco y Querétaro. Entonces, que en ese tiempo era Camino Real. Entonces, esos paisajes que mis abuelos tenían ahí, las milpas, e íbamos a caminar al Montoso, a las montañas, y siempre recuerdo que era esa sensación como de frío, como tú bien dijiste, de la neblina que baja en las mañanas, y en invierno cuando el agua se cristaliza y se vuelve como un cristal, ahora sí que, y me encantaba ir a romperlo en el río, en los charcos, así que se hacían y todo. Entonces, y toda esa, y los animales de mi papá, que bueno, había alguien que los cuidaba, pero nosotros de niños pues, nos llevaban para no andar ahí de latosos. Entonces, todo eso para mí fue importante, y esa nostalgia de la tierra ya en el proceso de educación, cuando yo estaba en sentido de búsqueda de identidad, fue bien importante, pero nunca lo plasmé, digamos, en el sentido del paisaje. Sí comencé como todo mundo, bueno, que nos enseñan a hacer paisaje o a copiar paisaje. En ese tiempo no fue en la universidad, sino antes, en la secundaria. Sí. Y en la preparatoria, que hacía ese tipo de ejercicios como para ver tus habilidades y todas las cosas. Entonces, y con el tiempo se fue mimetizando con el deseo o el sentido concepto de nostalgia, y entonces ya se activó en los proyectos o en la obra que fui haciendo, ya ahora sí, como digamos de forma entre comillas más seria, en la universidad. Y fue ahí que se activó toda esa parte de conexión de la nostalgia de Huimilpan con, ahora sí, con Rubén Maya, el que se fue a estudiar a la Ciudad de México y el que estaba buscando su identidad plástica a través de proyectos que tuvieran que ver con el sentido de lo prehispánico y lo contemporáneo, pero desde un punto de vista lógicamente de sincretismo, llevado con el sentido del nostálgico de la propia historia personal o familiar, ¿no? Y tiene que ver mucho también, digo, mucha de tu obra, en su mayoría tocas temas del psique, ¿no? Sí. Trae una influencia de Carl Jung, y digo, eso nos lo vamos a ver un poquito más adelante para platicarlo un poquito más a detalle de los arquetipos que te gusta y que tú escogiste la sombra en su mayoría, ¿no? Pero lo que está padrísimo es el sentimiento de nostalgia, cómo es lo que te ha llevado a generar, ¿no? A generar propuestas. ¿Te acuerdas el punto en el que estabas ya decidiéndote ir a la Ciudad de México para ir a estudiar profesionalmente artes visuales? ¿Te acuerdas de ese momento? ¿Cómo fue? ¿En qué momento dijiste, vámonos? Debo confesar que mi papá nos llevó, yo tenía 4 años cuando nos llevó. Entonces, en realidad digamos, nunca he perdido la identidad queretana y siempre defiendo mi queretanidad, porque pues, fueron los años más importantes, digamos, de infancia de mi vida, allá en Huimilpan. Y debo confesar que yo la ciudad de Querétaro la conocí hasta como por los 21 años o 22. O sea, yo siempre era Huimilpan, Ciudad de México, Huimilpan. Nunca venimos nunca nos trajeron a la ciudad de Querétaro. Entonces un día creo que ya estaba saliendo de la universidad, y si no es que ya había salido,
Y un día dije, oye, pero yo soy queretano y no conozco la capital del estado. Sí, sí. Entonces me acuerdo que me vine en camión en ese tiempo, pues era estudiante así. Uh-huh. Y me encantó tanto, dije, pero ¿cómo es posible? En ese tiempo era como en los 87 por ahí. Todavía la ciudad no es como ahora. Sí, estaba claro. Todavía de blanco, casi toda blanca. Todavía se dormían todo el mundo a las 9 de la noche. Era como lo que hablábamos, perdón que te interrumpa, pero era lo que hablábamos como de Mérida, ¿no? Que ahorita está Exacto. Como del estilo. Sí, o sea, así en blanco y... Sí, bueno, Mérida sí. Pero a lo que voy es de que era otro Querétaro. Y todavía se separaba los días para comer, o sea, de que era como creo que los horarios eran como de 9 a 1 y luego se paraba y se regresaba a las 5, a las 4 y se salía a las 8. Entonces era otro Querétaro. Entonces me encantó, parecía un pueblito del sur de España, así todo blanco, ahí por Cadaqués o de ese tipo de lugar. Digo, perdón, Cadaqués no, Cáceres, del sur de España, y entonces, y las placitas y todo. Entonces para mí fue un redescubrimiento de Querétaro. Entonces ya fue cuando por un amigo regresamos y conocimos ahí a mi estimado amigo actual y siempre Juan Antonio Isla, que en ese tiempo era secretario de Cultura, secretario de Educación y de Cultura, y se hizo la primera exposición en la Galería Libertad y en la Galería León Felipe de la maestra Adelita, que estaba en 5 de Mayo, que era así muy, muy famosa en su tiempo. Y conocí a la maestra, a la muy, muy, muy querida amiga Margarita Magdaleno, que ya dirigía el Museo de Arte de Querétaro. En ese entonces. Entonces, fue así como el regreso que hice de la Ciudad de México después de haber trasladado desde niño a la ciudad. Me eduqué allá, pero siempre con el vínculo de Querétaro. Lógicamente todos los fines de clase, o sea, en verano, mis papás nos traían al pueblo. Entonces la pasábamos con los abuelos, con los tíos en el rancho. Y era muy bonito. Entonces, digamos que nunca perdí el sentido de lo que era Huimilpa, ¿no? El campo. Entonces, ese momento en que decidí, pero sí me acuerdo, a los 4 años me acuerdo, cómo en ese tiempo, pues era el pueblo y caminamos de ahí de la Joya a un lugar que se llama Queotillos, que ya es la carretera que va a San Juan del Río, pero desde Amialco. Sí. Ahí pasaba el camión para ir a la Ciudad de México. En vez de irnos aquí a la capital, en vez de venirnos para acá, mi papá nos llevó a ese lado. Y nos fuimos y me acuerdo bien que pues yo tenía 4 años. Era en la mañana. Yo me acuerdo que me llevaban de la mano, yo iba viendo las estrellas. Cuando pasamos la presa de Queotillos ahí, los árboles eran de estos llorones, de sauce llorón, y parecían fantasmas porque había luna, entonces se veía como un fantasma que se movía al ritmo del viento. Y caminábamos. Entonces yo iba así como que toda una experiencia de caminar, ¿no? hacia el camión. Y ya cuando el camión salió, estaba saliendo el sol. Me acuerdo muy bien del amarillo del sol de la mañana, y que en ese momento mi papá nos compró una paleta de hielo, ¿no? Y feliz así viendo el sol, el paisaje. Pues era la primera vez que yo viajaba, pero me acuerdo. Sí, claro. Y cuando llegamos a la Ciudad de México, a la Central del Norte, que fue, en ese tiempo eran coches antiguos, que los taxis. Entonces, como llegó el taxi, nos llevó a la casa que compró mi papá allá al sur de la ciudad. Y todo ese trayecto me acuerdo muy bien me acuerdo. Entonces, siempre ese recuerdo, digamos que como sentido de transición, lo tengo como en mi psique, así como grabado ahí dentro, y siempre está conectado justo con ese sentido de nostalgia que hablamos al principio, y por eso para mí es importante esta parte de nunca perder el sentido del
del campo y el lugar donde yo crecí y nací, ¿no? Que fue importante dentro de mi trabajo mismo. Está padrísimo cómo puedes tener tan lúcido ese recuerdo. Porque digo, y me quedé pensando yo también como ciertos recuerdos que sí tengo de niño, y es padrísimo como también el sentimiento o esta sensación que luego se nos olvida de asombro. Exacto. Que ya de repente se va perdiendo, ¿no? Y lo padre es de que tengas esta conexión, o sea, dentro del psique en el que puedas adentrarte y hacer esos trabajos introspectivos para poder generar a partir de eso. Ahora, sí. Dentro de Dios, y vamos a meternos un poquito ya como a la parte de la obra, porque yo tengo un chorro de preguntas y si me aviento todas las que anoté, como que siento que no, pero para irnos adentrando en tema. ¿Te acuerdas cuando estuviste como docente en Bellas Artes, que estabas dando octavo semestre? Yo estaba en esa clase y me acuerdo perfecto, y le he contado varias veces aquí, que yo nunca en la vida había hecho un mural. O sea, nunca. Y me acuerdo que te presenté el proyecto. No me acuerdo exactamente el nombre de la clase, pero era como algo de gestión de proyectos o elaboración y gestión de proyectos. Y algo que yo te admiro muchísimo es de que sabes cómo generar y gestionar un proyecto, cómo también teorizarlo y construirlo desde cero. Y lo que a mí me sorprendió es cómo me dijiste, ¿sabes qué? O sea, está padre tu proyecto, pero tienes que hacerlo grande. O sea, esto, aviéntate a un muro. O sea, y todavía te enseñó un muro chiquito, o sea, más chiquito, y me dijiste, no, de acá, este muro. ¿Tuviste algún profesor dentro de la carrera, o sea, dentro de la licenciatura, que te haya empujado también así, de la misma forma? Sí, claro. Siempre ¿Quiénes tenemos. eran? Pues mira. ¿Te acuerdas? Sí. En realidad fueron, digamos, los que a mí me generaron el cambio tengo ahí una anécdota fueron 2 profesores, pero y por actitud de trabajo y proyecto, otros 2 o 3. Pero el que así me fue muy importante es un profesor que se llama Jorge Novelo, ahí en la ENAP, que yo creo que ya está poco para jubilarse. Y me acuerdo que un día yo iba como en segundo semestre o tercero, no me acuerdo, pero me entró esa duda de si seguir en artes visuales o cambiarme a diseño gráfico, por el mito de que diseño gráfico tenía más recursos como para sobrevivir. Sí. Y artes visuales era como más difícil, era contracorriente. Entonces me acuerdo que estaba en el patio de la ENAP, y me vio y me dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás como triste, como raro? Le digo, no, pues es que estoy pensando que no sé si es. Dice, a ver, vente, vamos a platicar. Y mi problema era de cómo iba a sobrevivir, o sea, de que si la carrera me iba a dar para vivir. Uh-huh. Ese era mi cuestionamiento. Entonces me dice, mira, a ver, dice, si tú haces tu trabajo y te dedicas, o sea, me echó todo un sentido, dice, tú puedes ser hasta multimillonario. Me dice, ve a Tamayo, ve a Toledo, o sea, me dio ejemplos de los grandes artistas. Dice, viven como reyes, o sea, ganan muy bien, tienen su prestigio, todo, o sea, me dio todo un sentido. Me dice, así que si tú te gusta y si tú crees en esto, échale todas las ganas, sé constante, sé así, y te va a ir muy bien. Entonces esa plática que me dio, a mí me dijo, va, órale. Y ya eso me ayudó muchísimo para, desde ahí, por ejemplo, antes de salir de la universidad, o sea, haz de cuenta eso, y otro maestro que me dijo que para hacerlo había que buscar estrategias también para proyectar tu trabajo y todo eso, que aún siendo estudiante, y les hice caso. Y la verdad es que antes de salir de la universidad ya había yo ganado 2 premios nacionales, el Premio Nacional de la Juventud, el Premio Nacional de Gráfica en el Museo de Arte Moderno, el de Arte Joven en Aguascalientes. Uh-huh.
y ya había empezado a exponer, o sea, ya sí, y de hecho por eso la universidad me dio la medalla Gabino Barreda, que se la da, se supone que se llama al mérito universitario. Sí. Entonces, o sea, me sirvió, o sea, me cambió la actitud y la ambigüedad o el miedo, más que y sobre todo el sentido de no saber si sí seguir o cambiar de rumbo. A partir de ahí, yo siempre les digo a los muchachos jóvenes que agarren el toro por los cuernos, que esto funciona si le tienes amor, sentido, coherencia y sobre todo con estrategia y con visión y con objetivos muy concretos y directos de lo que quieres ser de aquí a tantos años o en tu vida futura, ¿no? Si eres estudiante joven, pues generarte ese sentido de, yo siempre llamo de identidad, generarte una identidad plástico-visual, creer en ella, estudiar mucho, ver mucho, salirte de Querétaro si es necesario para que puedas ver otros mundos, otras visiones y así, y si quieres regresar, pues ya luego regresas, pero ya nutrido o con todo un bagaje de seguridad psicosocial y psicoemotiva y intelectual y conceptual para poder armar tu proyecto de plástico visual y generarte todo un sentido de carrera como artista. Sí. Plástico, ¿no? Me acuerdo perfecto que más o menos parafraseando por este consejo que les das, me acuerdo que también lo tocaste en la primera clase. En la primera clase que dijiste, a ver, o sea, olvídense del mito, ¿no? De que no se puede vivir de esto, ya están por salir y si ya acabaron es porque, o ya van a acabar es porque en realidad tienen amor a esto. Ah, sí, te acuerdas de todo. Sí, es que te digo, y es que está padrísimo porque te soy muy sincero, o sea, tú lo sabías que yo desde el principio pues no, y desde que entré a la carrera no buscaba la parte creativa, o sea, no buscaba crear per se como una pieza bidimensional o tridimensional, sino ser gestor en el que puede crear ciertas experiencias y crear también la forma de ver al artista de diferentes lados, ¿no? Entonces eso pues a mí me llamó mucho la atención y es algo que pues yo lo veo y digo, a través de la venta obviamente es más fácil, por así ponerlo, vender una pieza, ¿no? Que en realidad producirla desde cero y después venderla. Sí. Es un poquito, lo veo que es un poquito menos complicado, pero al final de cuentas también tienes que tener un ojo para que pues sepas hacia dónde vas y con qué línea quieres ir para hacer tus ventas, ¿no? Y conectar también con esto. ¿Te acuerdas la primera pieza que vendiste o la primera serie que fue? Buena pregunta, porque no me voy a acordar. O alguna que tú digas, sabes que esta es la que yo me acuerdo que fue y qué sensación tuviste, ¿no? ¿Tuviste como mucha alegría o fue como se malbarató? Porque digo, ya ves que también dentro de la universidad, pues luego, como leí luego la parte como foránea en la que tú estás ahí, que digo, estabas viviendo allá, ¿no? Sí, siempre, de alguna manera siempre he estado, de hecho sigo viviendo allá, pero, o sea, allá y acá, desde hace muchos años allá y acá. Pero sí, creo que lo que me recuerdo fue una venta, bueno, en ese tiempo estuve yo, cuando empecé, digamos, la carrera, ahorita platico una anécdota que tuve ahí con Felipe Ehrenberg, pero a lo que voy es de que en ese tiempo yo hacía obra, digamos, entre comillas, suave, es decir, muy con influencia de Toledo y Tamayo. Okay. Entonces inclusive hasta mucha gente pensaba que yo era oaxaqueño. Entonces, pero en ese tiempo estaba yo en la galería, se llamaba Talento, pero el dueño es Raúl Guijarro, ahora se llama Raúl Guijarro la galería, y con Praxis, con Ginocchio, estaban casi de enfrente. Entonces con ellos estuve al principio, digamos, de la carrera. Y al final de cuentas, pues me quedé por una cuestión ahí de cercanía que no podía estar, me quedé con Raúl Guijarro. Y entonces Raúl Guijarro sí me empezó a vender. Pero antes de eso, cuando me acuerdo bien una venta en Hermosillo,
en Saltillo, Coahuila, me acuerdo que fui a hacer una exposición y había un coleccionista de ahí de Saltillo y que vio 2 cuadros y le gustaron mucho y me compró 2 cuadros. Entonces me invitó a su casa para ver dónde iban a quedar y todo. Y esa es, digamos, la venta que ahorita me acuerdo que fue como muy satisfactoria. Y ahí lo enlazo con el comentario de Felipe Ehrenberg de la anécdota. Digamos, yo cuando salí de la universidad tuve la suerte de que me invitaron a trabajar en el Museo Nacional de la Estampa. Al principio, como guía era en verano, era un curso de guía para los niños y para las personas del museo, ¿no? Pero en ese tiempo la subdirectora cambió a directora y me invitó a trabajar al museo. Y yo, como apenas estaba saliendo de la universidad, dije, ay, pues sí, está padre tener un trabajo en el museo y en Bellas Artes y así, ¿no? Entonces, ahí duré como 2 años. Pero me estaba empezando a dar cuenta de que pues, llegaba cansado, todo el día era promover a los artistas y yo no podía promoverme por ética. Okay. Porque yo trabajaba ahí. Entonces yo decía, no, yo no quiero promover a los artistas, yo quiero que me promuevas a mí como artista, ¿no? Y estaba yo en ese dilema cuando una vez se organizó una instalación de Felipe Ehrenberg, no sé si lo conozcas o si lo conozcan, que es uno de los padres del arte conceptual en México, de los grandes iniciadores de todo lo que es el arte contemporáneo y conceptual en México, con los grupos. Y entonces me acuerdo que estábamos haciendo su instalación. Yo me quedé con él porque pues, los custodios y el museógrafo ven la hora y checan y se van, ¿no? Entonces pues, yo como responsable, ya en ese tiempo ya era curador yo. Ya era curador del museo. ¿Y qué edad tenías? ¿Te acuerdas más o menos? 25, 26 años, sí. Buenísimo. Sí, tenía bien poquitos. Y entonces me acuerdo que estábamos hablando, él estaba en una escalera ahí haciendo unas cosas y estábamos hablando de arte contemporáneo. Y de repente se voltea y me dice, bueno, ¿y tú por qué sabes de esto? Si eres un empleado aquí. Le dije, no, es que yo también soy artista. ¿Y qué haces aquí? Sí. Y le digo, no, pues es que tengo que vivir de algo. No. Se bajó de la escalera, me dice, a ver, ¿dónde está tu oficina? Subimos a mi oficina y me echó un rollo. O sea, a mí me movió el piso así como un temblor cuando se mueve y que no sabes qué onda. Y me habló de las oportunidades de provincia, que los pintores en la Ciudad de México en ese tiempo, que todos querían el rollo centralista y que no veían al capital económico que podía haber de ventas en provincia, que además las estrategias para proyectarte, para pintar, para todo. En pocas palabras, una plática de 1 hora, luego la volvió libro. Que se llamó La historia de vivir el arte de vivir del arte. Ajá, sí, lo hice. Y luego, esa plática de ese libro que lo hizo, me lo dio a mí en 1 hora y me lanzó el reto. Me dijo, y si tienes, porque era muy mal hablado, y si tienes, renuncia mañana mismo y dedícate a lo que te gusta y quieres ser, no te hagas eso. Sí. Y entonces, pues a mí me movió tanto al grado de que a los 8 días yo ya había renunciado al museo y empecé todo mi proceso, ahora sí, ya de proyección, de todo, a partir de esa cuestión. Qué interesante. Entonces a mí sí, por eso si hablas de maestros, o sea, hubo 2 artistas, Felipe Ehrenberg y Gustavo Aceves, que fueron a mí los que me movieron y que me dieron el empujón, como tú bien lo dices, para yo activarme y activar la estrategia para vivir de lo que me gusta y de hacerlo, no dando concesiones, no pintando bonito para que combine con la sala, sino diciendo qué piensas de la vida, de las cosas, de tu entorno, con cuestiones fuertes de confrontación, ¿no? Y por eso desde entonces sé que mi obra no es fácil, que mi obra siempre busca cuestionar cosas, confrontar cuestiones, más no tanto de índole social, sino más internas. Entonces, y por eso
aunque vaya contracorriente, la estrategia para vivir, aunque sea contracorriente, tiene que ser una muy específica porque vas en contra de lo bonito, entre comillas, que es fácil y digerible para la venta o la adquisición de personas que, entre comillas, también no tienen mucha idea de lo que es una pieza con calidad y con todas esas cuestiones. Y que fíjate que está bien interesante y buenísimo que lo toques, porque algo que hemos tocado mucho con diferentes artistas aquí es el hecho de si el artista tiene un deber ante la sociedad. Ya sea como en tu caso, por ejemplo, que es más introspectivo, más hacia lo personal, más hacia la inteligencia, más hacia el psique, más hacia los arquetipos, o si simplemente es el deber del artista decorar y dejar algo ahí bonito y tan, ¿no? Tú, en tu caso, ¿qué crees que si el artista tiene un deber social o no tiene un deber social? El artista por sí mismo ya tiene esa capacidad de poder cuestionar cosas que no se, o sea, que se crea o que él crea que no están bien. Lógicamente usando todo el bagaje histórico, social, cultural, porque pues, tú puedes decir que algo está mal, pero pues si alguien te cuestiona, ¿por qué? ¿No? Sí, ¿Y para claro. qué? Y así. Sí, Es decir, que no es que tenga un deber, o sea, ya por sí mismo lo tiene, y el artista decide si sí se mete a esos temas de digamos, por ejemplo, el arte urbano, que comenzó con la parte de grafitis. O sea, los grafiteros de inicio estaban en contra, buscaban como agredir a partir de la pared o del lugar para darse a notar y decir que no estaban de acuerdo por la situación en que se estaba dando. Con el tiempo, lógicamente, el arte urbano ha cambiado. Digamos, el graffiti se volvió arte urbano, digamos, entre comillas, en ese sentido, en donde ya los valores plástico-formales empiezan a cambiar y empieza a haber ya, ahora sí, artistas jóvenes o emergentes que salen de universidades y que les interesa el arte urbano y se dedican a eso, ya con valores formales mucho más sólidos, más que solamente agredir con unas palabras o con el color estridente o con ensuciar la pared o así, sino ya con un sentido ahora sí ya de cuestionamiento social a partir de un proyecto muy específico en tal lugar, en tal circunstancia, en tal ciudad o así. Entonces, pero esa es una posición y es válido y yo creo que es respetable. Yo siempre he dicho, para todos hay, solo y cada quien decide por dónde irse. Pero a nivel histórico, lógicamente, el artista sí ha tenido y sí tiene un sentido de confrontación o de entendimiento de que es un actor dentro del ente social o del tejido social y cultural que sí cuestiona y sí dice lo que piensa de su tiempo a partir de su propio planteamiento de su propio interés personal y de cómo lo ve. Entonces, pues no es que haya un deber. El deber está implícito y cada quien decide, pero yo creo que los deberes, o sea, no puedes obligar a nadie, no debes que, ¿no? Sí, claro. Cada quien decide y a partir de eso, pues plantea su punto de vista de lo que no está de acuerdo. ¿No? Entonces, en ese caso, pues las tendencias y el hacia dónde irte, eso ya lo decide cada quien. Cada quien. Sí. Y fíjate que eso, o sea, y va como un poquito de la mano también como la pregunta que escuché que te hicieron en una entrevista, ¿no? Que es casi un buscapiés, porque si está complicada el artista nace o se hace. Entonces también está complicada esa misma pregunta, porque y me gustó mucho tu respuesta, ¿no? Que el artista pues se puede hacer también. Claro. Y creo que el hecho de que el artista se vaya haciendo va llevando también, y dentro de lo mismo social, va llevando un camino y vas generándote tu propia narrativa hacia lo que quieres proyectar, ¿no? Como artista. Entonces tú dices, ok, bueno, yo quiero ser esta persona y no necesariamente tienes que tener el talento
pues de nacimiento, no innato, así que digas, oye, ¿sabes qué? Pues, Sí. entonces, pues bueno. Sí, sí, de hecho la parte por eso yo siempre recomiendo a los que les gusta el arte y no tienen posibilidades, que digamos los que se autonombran empíricos o que lo hacen así por hobby o como sea, que si realmente quieren estar dentro de y proponer algo, sí tienen que estudiar, la verdad. Sí. Y sí tienen que, por lo menos, si no estudiar formalmente en una universidad, sí leer mucho, ver mucho, ir mucho a museos, conocer los artistas que les llamen la atención, para poder, a partir del conocimiento de lo mal hecho o de lo bien hecho, puedan activar su propio talento, su propia capacidad o virtud plástico-dibujística o pictórica o como sea. Entonces, a partir de eso, sí se puede generar, aún sin escuela o sin universidad, una identidad. Hay muchos ejemplos en el medio o en el arte, ¿no? Quería escuchar un poquito tu punto de vista de la obra de estos creadores. No me gusta llamarles artistas porque no siento que sea una labor artística lo que estén haciendo, pero de generar para poner un poquito más como el contexto, ¿no? Ahorita como estamos en esta sociedad que todo es tan desechable y todo es tan rápido y todo tienes que estar creando al punto de que los músicos ya no generan discos, ¿no? Ya son nada más sencillos y son sencillo tras sencillo tras sencillo tras sencillo. Se convierte lo mismo en cierto punto con algunos artistas o creadores, ¿no? Llega el punto en el mercado en el que se tiene que atender el mercado, que el mercado pues busca, y digo, el arte también es el reflejo de la sociedad, ¿no? Y de la misma forma, el comprador, cuando compra algo que es tan desechable, tan rápido de hacer, tan sin sentido y sin un fondo, se convierte en el reflejo de esa persona. ¿Tú cuál es tu postura ante este tipo de creaciones que son, pues, por ponerlo como muy pop, pero un pop desechable? No algo que te llame. Pero ¿en qué sentido? ¿En reproducción o no en el sentido de la obra de es que no sé si por ejemplo ubicas la obra de Alec Monopoly, por ejemplo, ¿no? Bueno, te lo pongo así como muy sencillo. Todo lo que su tema en sí es, mucho tiene que ver con el Monopoly, ¿no? Tiene que ver con el dinero, tiene que ver con el capitalismo, tiene que ver con la acumulación de bienes, tiene que ver pero todo a través del muñequito. Y es por ejemplo, está atrás un yate, ¿no? Y generando como mucho... Sí, mira, todas son como más tendencias contemporáneas. Sí. O sea, son cuestiones, lo que pasa es que ya sí habría que ver la diferencia entre el sentido de lo contemporáneo como se está dando ahora, lo contemporáneo que era hace 10 años o 20, y lo moderno y lo tradicional y todo eso. Uh-huh. Entonces, sí, ya muchas cuestiones del arte contemporáneo, lógicamente, para muchos ojos, son incomprensibles o son como que no se entiende, ¿no? Sí. Entonces, aquí lo importante, justo lo que acabas de decir, es la estrategia que tuvieron estos artistas para proponer un proyecto así, o proponer una obra que cuestione, o que diga, o que señale, ¿no? Uh-huh. Problemas o cosas que no está de acuerdo, o que simplemente se burle o no sé cómo decirlo, sí. Pero sí, esto ya es una cuestión contemporánea, digamos, de acción de usar inclusive las redes, de usar lo que son los medios de reproducción masiva. O sea, todo eso es válido siempre y cuando se argumente y se cuestione de forma mucho más conceptual, y que se sostenga a través de un planteamiento, vale la redundancia, teórico-conceptual, que sostenga esa idea. Aunque la manufactura o la forma formal, ahora sí que vale otra vez lo formal, sea muy sencillo o muy tomado de inclusive de los anuncios o de algo así. No importa. Sí. Lo que importa ahí es ya lo que estás planteando como reflexión. Uh-huh. Entonces, puede ser válido, sí,
puedes estar o no de acuerdo, pero si ya lo legitima un curador o una institución o un museo o una serie de millones de likes o como quien ahora, ¿no? Sí. Pues está generando, es una manera distinta. Yo ni lo califico, o sea, yo ni, ¿cómo te diré? Yo todo eso, cada quien, depende de cómo lo proyecte, pues es libre. Puede a mí gustarme o no, puedo estar de acuerdo o no, pero es una realidad. Claro. Entonces, y está en uno si lo acepta o no, o si va de acuerdo o si lo cuestiona. Sí. ¿No? Entonces, pero siempre y cuando, yo siempre digo, siempre y cuando esté avalado por plumas o por curadores o por instituciones de alto nivel o de un buen nivel, pues está bien, ¿no? Sí. Y aunque pueda no gustarte y decir qué es esa cosa, ¿no? Sí. Pero fíjate que está bien interesante porque en este caso de esta persona, digo, no demerito su trabajo porque pues hace lo que hace y tiene lo que tiene gracias a su trabajo, ¿no? Pero se me hace bien interesante porque, por ejemplo, ahorita se acerca, y el año pasado, ¿no? Cada diciembre se acerca Art Week en Miami. Y este artista en sus redes sociales, por ejemplo, sube como si él fuera a estar en Art Basel. Y ya ves que Basel, pues es como muy... O sea, es un círculo muy cerrado. Sí. En el que pues en realidad está en el top del top. Sí. Y digo, ya cada quien tendrá sus cuestiones ahí de que si están o no están. Pero, por ejemplo, él, a pesar de lo que él vende a través de sus redes sociales, que es no sé, digo, relojes, joyas caras, vehículos, Lamborghinis, Rolls Royce, o sea, cosas que pues todo mundo aspira a eso, ¿sabes? Y entonces pues llegan los chavitos, y yo lo veo aquí gente que aquí en Querétaro, ¿no? Que son a otra cosa, se dedican a otra cosa completamente diferente y ven que eso es lo que funciona y dicen, ok, pues sé dibujar, sé pintar y la gente quiere eso, pero no va a pagar un cuadro de Alec Monopoly de, no sé, $25,000, $50,000. Obviamente pues yo lo puedo hacer aquí y se los puedo vender en $5,000. Esa es ahí como la parte en la que yo digo, no, ahí yo no entro como dentro del ni siquiera de lo teórico conceptual, porque ni siquiera hay un trasfondo, o sea, ahí nada más es la parte capitalista rampante en la que quieres nada más vender y acumular, ¿no? Sí. Digamos que yo creo que esto, o sea, yo todo esto que dije antes, lo digo, por ejemplo, en el caso de este artista. Sí. Que ya tiene un lugar, ¿no? Y lógicamente los seguidores, aquí tenemos un caso muy específico, sabemos todos quién es, ¿no? Entonces todos quieren pintar hiperrealismo. Sí. Y creen que eso ya es el mercado, que así, Está bien, digo, todos tenemos la libertad y todo así, pero la virtud del pintor original, muchas veces el que le sigue, el que quiere, que vio la fórmula o que ve el éxito del pintor original o artista original, no es lo mismo. Entonces ahí está el problema de la identidad. Sí. Se va más por el rollo del mercado, o sea, del éxito de mercado, más que por el sentido de identidad. Entonces eso en realidad es, pues desde mi punto de vista, pues no es que esté nulo, sino pues no tiene, pues yo ni le hago caso. Sí. Pero yo, ¿no? Pero se vuelve un mercado, se vuelve una influencia, se vuelve una tendencia, lo que quieras llamar. Todo eso son cuestiones que van más allá muchas veces de las aspiraciones muy internas o muy personales, porque son cuestiones de mercado, de influencia, de todo lo que es, inclusive lo que está pasando ahorita. Que si es válido o no, pues ya el tiempo lo dirá. De esos seguidores, ¿no? Sí. De esos que copian o que quieren ser como, o que copian la fórmula de, ¿no? Entonces, pero pues está bien, digo, yo mientras no haya una cuestión de engaño,
O sea, de que den una cosa por otra, o de que se crean una cosa, o que ellos mismos ya crean que son los grandes así. Pues eso sí, yo creo que sí no está bien, y que luego a veces quien compra o que no sepa, y que haya ese, entre comillas, engaño, o no engaño, sino ese desconocimiento de realmente la importancia de esa pieza o de ese artista o algo así, ¿no? Que vuelvo a decir, todos tenemos derecho a hacer nuestros esfuerzos para hacer lo que queremos, pero yo sí creo que el forjarte una identidad muy personal, muy, muy genuina, muy desde ti, sin agarrarte de alguien y sin colgarte de alguien, creo que es lo mejor para sostenerte en el tiempo y en el espacio. Y es que fíjate que sí es bien interesante, y digo, ya no terminé, pero rapidísimo, ya no, para no volvernos a meter, pero este mismo artista del que te digo, o sea, en las ferias importantes no está. Las galerías fuertes no lo llevan. Los que los venden son galerías que son más enfocadas hacia el mercado, ¿no? Que cubren como esa parte de mercado, pero en sí no tiene esta validación que tú dices, ¿no? Que de los museos o galerías no hay alguien que le diga, oye, ¿sabes qué? El Guggenheim, oye, ven, vamos a hacer una exposición tuya, porque siento que estás haciendo un movimiento o algo. No hay nada de eso. Entonces, pues digo, está bien interesante, y sí creo que también es muy acertado, como lo dices, que es bien importante que nos generemos pues nuestra propia identidad, y eso es pues a nivel mundial, ¿no? O sea, se busca que sea eso. Y ahora vamos a meternos un poquito a tu obra, y el por qué y el cómo pudiste entender y qué fue lo que te motivó. Pudiste entender qué era lo que querías hacer y qué fue lo que te motivó a empezar a trabajar, por ejemplo, con los arquetipos. ¿De dónde surge? Pues mira, yo el proceso de mi trabajo tiene que ver, inclusive yéndonos otra vez para atrás, desde la época en que, después de salir de la universidad, a mí siempre me interesó el sincretismo entre religioso, espiritual, casi, y pues sobre todo de la cultura prehispánica con la religiosa, religiosa católica. Entonces, porque además pues, soy queretano, no puedo dejar de ser queretano, y pues mi familia es súper católica y todo. Entonces, y yo pues nací en ese seno, pero al ya entender el ya cuestionar esa tradición y esa cuestión de por qué no por los valores digamos, espirituales, religiosos prehispánicos, en vez de una cultura impuesta, o sea, de religiosa impuesta, a través de la conquista en 1521, ¿no? Bueno, en esas, a mí me provocó mucho cuestionamiento, ¿no? Porque además yo sí, de niño era muy religioso. ¿Sí? Pues, yo hasta iba a ser sacerdote. ¡Órale! Porque por mi mamá, ¿no? Entonces, pero al ir creciendo, al ir encontrando el conocimiento, al ir entendiendo más como la realidad, digamos, más, pues como es, pues empecé a cuestionarme, empecé a ver otra manera de hacerlo, y en mi obra empezó a activarse eso. Ese sentido del sincretismo, ya después, en el principio no, al principio cuestionaba y decía, no, luego ya te das cuenta que ya parte de la cultura y somos mezcla y todas esas cuestiones. Pero sí, de alguna manera seguía y sigue para mí dando ese sentido de proyectar desde tu punto de vista qué piensas de eso. Y si tú eres parte de a partir de lo cultural social, ¿no? Y entonces empecé a activar obra que tenía que ver con eso. Por eso utilicé primero, y decía yo, como la influencia prehispánica a través de la influencia de Tamayo y Toledo. Tamayo el color, Toledo las figuras mágicas extrañas, raras, y yo empecé a meter
mis personajes, seres humanos, a seres. Y así fue dándose hasta luego trabajé la demencia, luego también el apocalipsis, luego todos estos temas que eran como complicados, difíciles, inclusive la locura, ¿no? Uh-huh. Así como ente que te lleva, o sea, la adicción que te lleva a la locura y todas esas cuestiones. En pocas palabras, a perder tu identidad uh-huh. como ser humano, individual o no. Entonces, y ese tema me llevó justo a la parte de la sombra psíquica y a la parte, sí. como tú bien lo señalaste, de la parte oscura de la personalidad, que es un concepto junguiano uh-huh. de estudiar, digamos, tu parte interna en relación con todo lo que tiene que ver con la intuición y con las afectaciones psicosociales, familiares de cada uno de nosotros. Y eso activado a un sistema, digamos, de general, de como humanidad, como seres humanos o como sociedad, genera justo estos elementos que se repiten en cualquier cultura y en cualquier, sobre todo la occidental, porque uh-huh. Que se repiten y que van generando los arquetipos, que van generando toda la parte de ir señalando ciertas esencias, ciertos principios naturales humanos y que van generando también esta parte de poder entender o poder entenderte a partir de esas acciones de índole general que se repiten en cualquier sociedad, digamos en este caso occidental, que es en la que él se centra, para resolver cuestiones internas. Uh-huh. Y combinado con la aceptación, que Freud, por ejemplo, no lo hacía, uh-huh. de otras cosas que englobaban más esa tendencia de estudio de lo que es el arquetipo y lo que es la parte de la psique, ¿no? Perdón. Bueno, sí, no estaba. Y entonces, en fin, entonces a mí me interesó mucho uh-huh. y empecé a trabajar esa parte con personajes, con elementos, inclusive de conocimiento más alquímicos, más intrapsíquicos, y empecé a conformar un grupo de obra que ya empezó ahí la instalación, ya empezó la obra un poco más fuerte de personajes y inclusive ya activar la parte sónica y la parte de luz y de presentación de personajes tridimensionales que nunca había hecho yo y toda esa cuestión, ¿no? Y está padrísimo. ¿Cómo fue también? Bueno, a ver, dentro de todo lo que dijiste, porque me quedé así como de... todavía lo sigo procesando. Pero está bien interesante porque justo estaba investigando también un poco de Carl Jung y de estos arquetipos que sé que es de lo que empiezas como a trabajar. Y ahora que estás en la sombra, qué tan importante, para ponerlo como un poquito menos filosófico desde el punto de vista y sea como más entendible. Y es complicadísimo que lo pongamos como más sencillo, ¿no? Pero desde tu punto de vista, lo que tú estás trabajando, obviamente lo trabajas para ti, ¿no? Y desde esta búsqueda interna de estar intentando y expresar al momento de crear, poder poner como ahí afuera, decir, ok, bueno, esto es parte de mí, pero también es parte de esta confrontación que quiero que tengas. Tú desde tu proceso creativo, tú generas una idea, como decías, ¿no? Hacer esta estrategia para decir, bueno, esta instalación, que tus instalaciones están brutales. O sea, la verdad, yo siempre que las tengo oportunidad de ver, y lo que te decíamos antes de grabar de nuestro amigo común que tiene en su departamento es algo que en realidad pertenece, por así ponerlo, a un museo o a una galería, que lo tenga y que lo disfrute tanto. ¿Tú lo piensas así también? O sea, tú dices, oye, pues sé que la gente... Hablando ahorita de la sombra, ¿no? Es esta parte en la que nosotros no tenemos o buscamos no querer tener inconscientemente ese contacto con las sombras, ¿no? Según también lo que decía Jung, que decía, bueno, pues la sombra es desde el inconsciente, nosotros buscamos no estar, o sea, no aceptar que es nuestra parte de la sombra. Sí, bueno, en realidad justo yo al trabajar la obra
o el tema o la temática desde el punto de vista de la sombra psíquica, o sea, psique quiere decir alma, sí. ¿no? Y entonces cuando yo hablo del alma, o sea, cuando me interesa es meterme adentro de ti, o sea, dentro de uno mismo y activar justo lo que te molesta. O sea, si tú en este afán que me dijiste ahorita de como de sintetizarlo con palabras más de ahorita, o sea, que para que sea entendible, en pocas palabras, el sentido de activar la sombra es aceptar tus propios miedos, tus propias soledades, tus propias angustias urbanas y actuales. O sea, ahorita con la pandemia, ahorita con la situación que estamos viviendo en el país, ahorita con toda la cuestión política y todo esto que está pasando, se desfasan y se mueven muchas cosas en general en la población. Entonces, el hecho de que aceptes tus miedos, tus angustias, tus soledades, justo mi obra habla de eso, de señalar a través del espejo intrapsíquico de los personajes y el ambiente, que cuando uno se adentra a la exposición o a la instalación, primero está el sonido, que son cantos, mantras de protección, mantras de limpieza, que hacen que tú cuando te enfrentes al personaje, que es un personaje raro, extraño, en un ambiente de luz negra, en un ambiente como de cueva, como justo señalando como el rollo de la sombra, como cuestión física. Sí, sí. Pero además protegido con unos mantras o oraciones tibetanas que te protegen de ti mismo. Al verte en el espejo intrapsíquico del personaje o del ambiente, es señalar esos problemas o esas cuestiones. Entonces yo en mis instalaciones sí desde el inicio me interesa que la instalación sea una experiencia y una acción de enfrentamiento a ti mismo a través del espejo, que es la obra misma, sí. Pero de ti mismo, no de alguien más, de ti mismo. Y por eso muchas veces me han llegado muchos comentarios así que hay personas que dicen, no, es que a mí ese personaje fue el que me llamó y es así, me conectó y me hizo sentir y me hizo acá. Entonces cuando salí con ese canto y así, y eso cuando salí a la luz normal, entonces sentí una cuestión así como de una sensación muy fuerte y así, ¿no? Justo. O sea, sí lo pienso así. O sea, cuando armo o genero el proyecto de instalación, depende del lugar, también los lugares ayudan. O sea, no es lo mismo un edificio antiguo que ya tiene impregnada todo un sentido de historia y carga tanto energética como emocional, a un espacio abierto o a un edificio moderno. Entonces, en ese sentido, a mí sí me interesa activar todos esos sentidos de confrontación intrapsíquica para justo señalar y no tenerle miedo a tu sombra. Sí. No tenerle miedo a tu sombra. ¿Por qué? Porque es como el sentido de la muerte. Estamos ahorita en Día de Muertos. Sí. Y se supone que uno de los principios del Día de Muertos es que tú caminas y te ríes de la muerte para no tenerle miedo, ¿no? O sea, sí. No le tienes miedo. Pues vas a ella porque sabes que es un proceso natural. A diferenciación de la concepción europea, que es aterradora, que es que miedo, ¿no? Entonces la sombra es lo mismo. Entre mejor camines en compañía de ella, menos miedo le vas a tener a tu propia soledad, a tu propia angustia, a tus propios momentos de complicación, inclusive de neurosis, de tus problemas diarios, cotidianos que se den, ¿no? Uh-huh. Entonces, si sabes cuál es tu parte oscura, si sabes si es violencia, buscar desactivarla, claro, para que no genere más violencia. Si es algo más de autodaño, de hacerte daño tú mismo, uh-huh, también activarlo para decir, no, yo me amo, yo soy yo, ¿por qué me voy a hacer daño? ¿Para qué? Y todas esas cosas, ¿no? Entonces, va más allá
de una simple colocación de personajes con luz negra y unos cantitos ahí. O sea, es mucho más allá. Y eso sí lo pienso antes. O sea, sí lo activo y lo busco que se genere a través de ciertas cualidades y calidades del ambiente, de las obras y de la cuestión sónica. Pues ahí la tienen para que los que piensan que es bien sencillo crear una obra, o sea, la verdad está padrísimo cómo lo explicas, porque en realidad creo yo, y desde mi punto de vista, eso es lo que debería de ser la labor del artista. O sea, sea social o no, a final de cuentas, que sea esta confrontación con él mismo y poder decir y tener paz hasta cierto punto de decir, ok, soy esto, voy a generar esto. Quiero que también pues se pueda sentir. Algo que me llama mucho la atención, y ahorita que tocaste el punto de los cantos de estos mantras, yo pensaba que eran gregorianos. En este video, y me acuerdo cuando mi papá me llevó por primera vez a ver una de tus exposiciones, me acuerdo que estabas haciendo una presentación, si no mal recuerdo, fue en el Museo de Arte. En el Museo de Arte o en el Museo de la Ciudad, no me acuerdo, que estabas en una mesa sentado y... no, fue en el Centro de Arte. En el Centro de Arte, entonces. Sí. Y estabas en la mesa y de repente, pues digo, así como que se hace la presentación de la exposición, se aplauden, todo así, padrísimo, y de repente empezaste estos mantras. Sí. Yo en ese entonces, pues digo, yo estaba bien morrillo. Y en ese entonces yo dije, caray, porque imagínate, digo, tienes, o sea, el aspecto también que tienes es como, o sea, y en ese entonces creo que tenía la barba un poquito más larga, no, si no mal recuerdo. Y pues imagínate, o sea, a mi edad te hablo de tener unos 10, 11 años. Y estabas haciendo los mantras, ¿no? Y pues es muy grave y la verdad pues sí tiene unas ondas sonoras que son muy fuertes. Yo no tenía ni idea que era protección, porque pues digo, para los que no sepan, rapidísimo ponernos en contexto, yo crecí con obra de Rubén en casa de mis papás, a todo lo que daba, unos seres grandotes, así que son de 2 metros. Yo creo que la pieza, cada una son 5 seres, que no sé si te acuerdas que son unos deportistas, me parece, pero que a final de cuentas son guardianes. Y es algo padrísimo porque yo crecí con esta obra que muchísima gente, mis primos, les tenían miedo, ¿no? No se querían quedar en la casa porque era como de, no, es que tienen cosas bien raras. Y digo, ahorita que por ejemplo, mi papá tiene una de tus esculturas de cantera. Sí. La gente, o sea, los vecinos piensan que adoramos a la Santa Muerte por todo lo que tenemos, ¿sabes? Pero es esta parte del espejo que está padrísimo. Yo en ese momento, pues yo lo veía también como de, caray, ¿qué onda? Y obviamente también gracias a que mis papás me explicaron y de qué tratan las piezas, por qué es el arte, o sea, y las diferentes formas de expresión, se me hace padrísimo. ¿Cómo te adentraste a estos mantras? Y cómo ha sido también esa reacción de la gente cuando escucha una exposición? Porque pues la escuchas, ¿no? Sí. Bueno, son el sonido son armónicos, son sonidos muy bajos y que justo la intención del sonido bajo es el que te activa como es como un sentido de meterte en un estado alterado de conciencia, que es lo que hacen todos los cantos, tanto las oraciones católicas como las musulmanas, como las budistas, o sea, todos los cantos tienen esa función de activar el estado para acercarte más en cada cultura y cada religión a Dios, ¿no? O sea, o al ente de Dios. Entonces, tiene esa función, la vibración. Cada cultura lo tiene, pero en mi caso, al darme cuenta que podía ser armónicos, digo, yo estudié arte, canto lírico en España, o sea, ópera. Eso me ayudó a la cuestión del aire y impostar la voz y todas las cuestiones. Pero el armónico no utiliza, es otra forma de activar el sonido. Entonces el hecho de hacer... Si te fijas, es
una vibración muy baja, sí. que si es muy como constante y con cierto ritmo, sí te empieza a meter como en ondas mucho más profundas. Y lo hacen los monjes tibetanos en el Tibet y muchas veces también en Japón y así, depende. Sí. Entonces, lo que yo hago son oraciones tibetanas, en tibetano, de limpieza o de equilibrio en los chakras y en todo esto. Los activo en una instalación al inicio, no siempre, pero al inicio, y muchas veces hago ciertas piezas intencionadas de acuerdo a la instalación y el sentido conceptual de cada instalación. Entonces, el activar estos armónicos con un ritmo y con una oración específica y así, combinada con la imagen y combinada con la luz y combinada con todo esto, sí busca, como dije, generar un ambiente y una estrategia de introspección que te acerque más a ti mismo. No a alguien más, a ti mismo, a través del espejo del personaje, ¿no? Entonces, esta parte del sonido yo lo descubrí de forma aleatoria. Nunca, o sea, no sabía que yo podía hacerlo, ¿no? Y ya cuando lo supe y que podía hacerlo con práctica y con toda esta cuestión, pues ya se dio de forma natural activarlo e integrarlo a la parte de la obra, sobre todo en instalación, ¿no? Entonces, sí fue algo que yo tampoco sabía que tenía, ¿no? Entonces, siempre me ha gustado a mí la ópera y me encanta y me fascina, pero ya activarla, digo, soy tenor dramático. Lo hago nada más en mi casa. No, lo hago para mí. Pero no busco ni conciertos ni nada. Lo hago para mí. Pero eso me dio pauta para entender y saber que podía hacer armónicos. Tus límites hacia dónde lo... Exactamente. Ahorita estoy en la parte de los mongoles, del bitonal, de hacer el sonido bitonal que hacen los mongoles, que también te lleva hacia esa parte de armonía y de entendimiento intrapsíquico de ti mismo a partir de una experiencia ambiental o de un sentido dirigido hacia algo en específico. Y ahora, ¿cómo son estos acercamientos a estas culturas? O sea, digo, has viajado muchísimo y para los que no sepan, digo, es no sé cómo ponerlo, es brutal, tipo las exposiciones que tienes, más de 94 exposiciones. Bueno, eso fue en el 2017, ¿no? Todavía... No sé, de las 94, o sea, el conteo de las exposiciones. Ya has de tener más. Sí. Porque acabas de presentar también hace poquito, no me acuerdo si fue en Mérida. No, en Mazatlán, fue la última. Mazatlán. Sí, por la pandemia que fue complicada para todos. Pero bueno, ¿cómo es estos acercamientos a estas culturas? Yo obviamente ya entiendo por dónde va la línea en la que tú vas buscando, pero te vas para allá, buscas a gente que lo haga. Digo, ahorita... Te lo pregunto, videos en YouTube, te lo pregunto porque luego muchas veces pensamos que es necesario, o sea, como, y es lo mejor adentrarte a la cultura, irte allá un tiempo y vivirlo, ¿no? Pero muchas veces también, pues, no es posible. Sí. En tu caso, ¿cómo lo ves o cómo lo guías? No, pues yo fue por interés, o sea, porque me llamaba y entonces empecé a buscar justo, o sea, cuando me di cuenta que eran cantos tibetanos, porque haz de cuenta, hace muchos años ahí en el taller de producción en la FAD, estaba yo haciendo una serie para un proyecto. Y me acuerdo que estaba inclusive Demián Flores, estaba Víctor Hernández, estaba Pedro Asensio, y así estábamos ahí como... Y alguien puso una canción o una pieza de Jorge Reyes. Y Jorge Reyes, ya ves que es el músico que combinaba cantos o sonidos prehispánicos con contemporáneos y así. Y en una de esas canciones o de esas piezas metió unos cantos tibetanos. Okay. Entonces yo estaba y cuando los oí por primera vez dije, o sea, se cuenta que algo pasó en mí y que se me enchinó la piel y dije, ¿qué es eso? Pero me provocó así una cosa muy extraña. Y entonces ya viendo,
descubrí que eran cantos tibetanos. Sí. Y entonces dije, ay, a lo mejor yo puedo hacerlos. Y fue de forma natural que supe que podía hacerlos, ¿no? Y eso ya es otra cuestión, una historia, una anécdota mucho más allá, que tenía que ver con estas cuestiones de esa conexión ancestral con esos cantos y con la cultura tibetana. Pero más allá de todo eso, sí, cuando necesitas un elemento o recurso o algo que te ayude a completar un proyecto o un así, hay veces que sí si tienes las posibilidades de ir al lugar y de tener la experiencia personal, está padre, es muy bueno y está padrísimo. Si no, sí buscarla y adaptarla, pero siempre con profundidad, como tú bien dijiste, de estudio y análisis de todo el entorno. No nada más tomar la pieza y ya decir, pues esto, sino saber de dónde viene, quién la hace o quiénes la hacen, de qué cultura es, para qué sirve, qué sentido tiene, cuál es la acción que evoca y todo eso. Entonces sí, en mi caso fue vivencial. Luego ya la tomé en práctica y luego ya fui a China, aunque a Tibet no, eso tiene que ver con la anécdota, pero bueno. Oye, mi querido Rubén, todo cada que hablas me quedo así como pensando, así todavía está mi ardilla todavía rebobinando así de todo lo que vas diciendo, pero está bien padre. Teniendo en cuenta todas tus vivencias, ¿no? Y toda tu trayectoria personal, también desde el psique, ¿no? Toda esta búsqueda y todo este adentramiento a la filosofía y al arte también, el entender socialmente y psicosocialmente cómo funcionamos los humanos y tener como también ya bien identificados los arquetipos de personas. ¿Cómo podrías decir que eres Rubén Maya como persona al momento de estar platicando con una persona? ¿Eres así como muy analista de lo que dice? ¿Lo conectas también con los ciertos arquetipos que hay? ¿O cómo te consideras? No, yo sí siempre, muchas veces cuando ven mi trabajo piensan que soy pues no sé, como un dark, con todo respeto, para las tendencias, pero piensan que soy dark, o que soy un extrogo, o que soy un obscuro ahí, ser así, con todo respeto para los que les gusta eso. Bueno, esa parte. No. Yo suelo en mi vida cotidiana suelo ser una persona normal, cotidiana, medio fresa hasta a veces. Pero digamos que yo sí diferencio, porque para mí la obra, mi trabajo, sí tiene que ver con una acción catártica. Okay. O sea, en el momento del proceso de creación y de la activación de la obra y todo, y de la construcción de ella o de la misma, me meto totalmente y así, pero me meto justo para sacar todos mis complicaciones cotidianas, y ya cuando salgo de ese estado, digamos, de creación, entre comillas, ya voy caminando tranquilo por la calle, ¿no? Entonces eso a mí me ha ayudado a entender que ciertas cuestiones, por ejemplo, también el hecho de que yo esté en la universidad, en la UNAM, en el posgrado, dando maestría y doctorado, y llevando proyectos de producción y de investigación, a mí me ayuda también para ir entendiéndome a través de la investigación del alumno o del otro y de sus propios intereses, a ir reafirmando mi acción que yo siempre hago para limpiarme de lo que yo decía, de esas cosas que todos tenemos y que esta vida urbana y la vida actual nos lleva, ¿no? Y más ahorita en pandemia, ¿no? Es decir, llevarlo hacia una reflexión a la obra para poder caminar con tranquilidad tus momentos cotidianos, o sea, tu vida cotidiana. Y recuerdo muy bien en la plática de Felipe Ehrenberg que él hablaba justo de que hay que ser, o sea, como en tu vida, o sea, hay dos formas y cada quien decide, ¿no? Sí. O sea, yo siempre digo, todo es respetable y cada quien decide su vida y todas cosas. Entonces, a mí me sirve y me funciona
meterme al estudio, hacer mis proyectos, nutrirme de los otros artistas o de los que piensan sobre ese proyecto, esa tendencia, tema o concepto, o conceptos, meterme al estudio, hacerlo, pero salir de él tranquilo. Una especie de liberación. Liberación, o sea, sí, Okay. sí. Para poder yo estar tranquilo en mi día cotidiano, en tu día normal, cotidiano, ¿no? Uh-huh. Lógicamente, pues lo hago seguido porque pues un artista tiene que tener práctica constante, si no, pues la mano se entume, las ideas se pueden, ¿cómo se dice?, estatizar y todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, sí es importante que cada uno se vaya conociendo su propio proceso, ahora sí que de creación y de creativo, para poder no tener culpas de que si ya no trabajé, que si no he hecho lo suficiente, que ahora cómo le hago y así. Esa es una. Y eso, proyectarlo para que se dé a conocer, ya es otra cuestión. Ahí ya entra la estrategia, que ya es otra cuestión, otra temática. Pero lo importante en mi caso es sí generar todos esos proyectos, cuando se agota, darle un sentido de ir más allá o cambiar la temática para no hacer siempre lo mismo. Y por eso hay veces que hago exposiciones de dibujo, hay veces que hago instalación, hay veces que hago de pintura y así, ¿no? Uh-huh. Pero siempre busco una columna vertebral, que es justo la temática a veces formal, para que no sea chile y dulce manteca, sino uh-huh. haya una coherencia discursiva, aunque haga instalación totalmente distinta a la producción dibujística. Bueno, sí. Distinta entre comillas. Sí, el recurso, solamente el recurso sí. formal. Entonces, es esa parte. No sé si contesté. Sí, no, sí. Ahora, ¿en dónde encuentras, Rubén, o sea, esta parte ya personal, en dónde encuentras tú esta paz? O sea, ¿eres creyente de alguna religión? ¿Cómo podrías, o tú dónde encuentras, pues, como consuelo? ¿Cuál es ese acto de fe mi que tú paz tienes? Es la naturaleza. Okay. No de religión, con todo respeto. Sí, claro. Ya de eso hablamos después. Sí, no, y respeto a todos. Sí. Pero a mí mi paz, o sea, mi sentido en la que yo me siento así como conectado es la naturaleza. O sea, me encanta ir a la montaña, caminar en el campo, ir a los ríos, o sea, lo que es naturaleza. Sí. Yo soy feliz total, cuando te olvidas de la ciudad, cuando te olvidas de los problemas cotidianos y te vas a sentar debajo de un árbol o miras un paisaje maravilloso, sí. o caminas una montaña o te subes a un árbol o cosas de ese tipo. Uh-huh. O sea, yo ahorita tengo la fortuna de conseguir un terreno interesante en Huimilpan y voy a limpiarlo, me subo a mis árboles y asiento, así ahora que sí. es época de lluvias, a ver cómo corre el agua en los riachuelos y sentarte en el pasto sí. o mirar, no sé, todo eso a mí es lo que me da sentido de vida, sí. ¿no? Independientemente de afrontar los problemas urbanos, culturales, sociales que trato en mi temática, pero uh-huh. por eso mi obra es una cosa, y yo siempre digo que saliendo de mi obra está conectada, ¿eh? No quiere decir que estoy alejado ni que está separado. Solamente me salgo, cambio el chip, digamos, de cuando como de creador, digamos, sí. y de hombre cotidiano que camina día a día, ¿no? Sí, es que y está bien padre porque eres el claro ejemplo de abrazar la sombra, ¿no? En el momento creativo abrazas la sombra, eres lo que eres, y cuando cambias ese chip, no es de que no lo seas, simplemente decides decir, en este momento, pues no quiero tener esta parte, ¿no? Ya esta parte catártica ya la hice en la creación. Y fíjate que también hablando de eso de la naturaleza, se me hace bien interesante que lo digas, porque me acuerdo cuando recién estaba remodelando en el taller, en la parte de atrás, que decías, o sea, me acuerdo con así tu expresión que dijiste, es que este árbol, un gran árbol grandote, este árbol y las plantas aquí va a quedar padrísimo porque es donde voy a poder salir a respirar. Sí, se me hace bien interesante y padrísimo cómo luego se nos olvida que también la conexión que tenemos con la naturaleza sí. es lo que nos puede dar la misma paz. Así es. Al final de cuentas,
todo se resume a que somos parte de la naturaleza y que desafortunadamente todos sabemos que últimamente nos la estamos acabando, ¿no? Está duro. O sea, la cultura occidental y muchas de las acciones políticos, sociales, económicas están llevándose pues la naturaleza, ¿no? Y entonces es importante como esa conexión o concientización de la conexión con la naturaleza, de que eres parte de y no estás sobre de, sino sí. parte de, y que la naturaleza te puede cobrar la factura, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, sí, eso es, si la pregunta era ¿qué es lo que a mí me hace sentirme tranquilo y sí. así? Pues es la naturaleza y cualquier árbol que haya por ahí. Yo amo los árboles, se me hacen como el sentido de vida, ¿no? Sí. Su fortaleza, su sombra, su ir para arriba, sí. ¿no? Aunque también van para abajo para afianzarse, se sostienen, pero sostienen la maravilla que es lo de su conexión con el universo, el aire, el sol, el agua, el viento, todo, ¿no? Padrísimo. Sí. Padrísimo. Bien, Rubén, para terminar, ¿qué consejo le podrías dar a los jóvenes creadores que están escuchando este podcast? Pues siempre yo creo que es bien importante ser honestos consigo mismos, no irse con las falsas las falsas proyecciones, y si eres honesto contigo mismo y ves que lo que te gusta o lo que te interesa es muy complicado, no tenerle miedo a meterte a cuestiones complicadas, de cuestionamiento social, de cuestionamiento cultural, de lo que sea, o también de simple placer estético de pintar o de grabar o de pensar a través de una instalación o algún objeto. Que sean honestos consigo mismos y que busquen y se nutran de, ya sea en las redes ahorita, en las redes sociales, o con artistas, museos, obras que les llenen y que les guíen más allá de una cuestión, digamos, de falsa modestia, que les guíen hacia sí mismos, hacia ser ellos mismos, pero con honestidad. Honestidad. Sí. Sí, yo creo que es muy válido y padrísimo. Sí, honestidad y valentía, perdón. Uh-huh. También valentía. Se necesita mucho ser valiente para enfrentarte a los problemas cuando se activan desde el punto de vista de ir a contracorriente o cuestionar o confrontar, si es que es eso. Si no, simplemente dejarte y llevar, pero siempre desde la honestidad de ti mismo, de que eso es exactamente lo que quieres, sin influencia de un espejismo de éxito, de una tendencia o lo que sea. Sí. No, pues qué gran consejo. Yo creo que todos los que lo están escuchando les vas a mover el piso igual que te lo movieron a ti cuando estabas ahí en la universidad. Mi querido Rubén, te agradezco muchísimo por... Pues encantado. Ya si quieren por ahí seguir las redes, pues ya sabes. Sí, no, de hecho, voy para allá. Mi página es rubenmaya.com, así. Estoy en Instagram como Rubén Maya M. Y Facebook, Rubén Maya Moreno. Uh-huh. Ahí si quieren, con todo gusto, ahí estamos. Sí, de todas maneras se las vamos a poner para que lo sigan, porque la verdad sí tienen que darse un clavado en la obra del doctor, porque la verdad es brutal. Les digo, yo crecí con obra de Rubén y no tienen idea. Cada vez más personas y que voy conociendo de mi edad les llama muchísimo tu obra. Creo que también ya se está quitando estos sesgos que nos vamos desarrollando y que estaban como antes muy marcados en el hecho de la obra, y que era lo diabólico y lo que si el artista es un adicto a algo porque tiene esta forma de expresarse, ¿no? Y lo padre también es el hecho de que cada vez vamos entendiendo más que podemos ir abrazando nuestra sombra y el artista tiene la capacidad de poder describirlo y poder dibujarlo. Uh-huh. Entonces, yo creo que eso es lo que está bien importante en lo que vamos viendo de las piezas y de tu piezas. Sí, muchas gracias. No, pues sí,
es importante toda esa parte de nutrirse y de estar con uno mismo a través de eso. Y te agradezco mucho la invitación. Muchísimas gracias, la verdad, por darte la vuelta. Y pues ya se la saben, compártanlo para que más gente conozca este proyecto, conozca la obra del maestro, que pues digo, la verdad es más fácil que te conozcan a ti que este proyecto, gracias. Que está padrísimo, pero muchísimas gracias en verdad. Muchas gracias a ti. Que les vaya muy chido. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye bye.